En estos últimos días, el Real Madrid ha estado bastante movido en materia de fichajes, algo que no puede decir el Barcelona, club que hasta la fecha no ha confirmado ningún fichaje de peso. Sin embargo, esto no quiere decir que no estén en la búsqueda de importantes jugadores, ya que hay varios futbolistas de alto nivel que están en la mente de la directiva del Barça para reforzar al plantel de cara a la próxima temporada. Incluso algunos de ellos están cerca de concretarse, así que por estas razones te quisimos traer hoy los 7 posibles fichajes del Barcelona en este mercado veraniego. Número 1. Matthijs de Ligt, uno de los jugadores que más tiempo lleva sonando para fichar por el Barcelona, pero aún no se termina de concretar. Con solo 19 años, es uno de los jugadores con más proyección del fútbol mundial, llegando incluso a ser capitán del Ajax a tan corta edad. Y es por eso que el Barcelona se ha enamorado de él, club que justamente necesita un central, pero el cuadro azulgrana no es el único pretendiente que tiene el holandés, y justo esto es lo que le ha dificultado las negociaciones a los catalanes, pues son varios los equipos de élite que andan detrás del defensor, ya que se habla de que el PSG, la Juventus y el Manchester United también están empujando fuertemente por el jugador, aunque en las últimas horas se pudo conocer que solo el Barça y el combinado francés siguen en la disputa. Se comenta además de que a pesar de que el jugador haya sido relacionado mayormente con el Barcelona, esta no es precisamente la mejor oferta económica. Y es por eso que este fichaje aún no se concreta, pues él y su representante aspiran una alta cantidad de dinero, así que el cuadro catalán deberá ponerse las pilas para ganarle la batalla a los otros clubes que estén interesados en el jugador. El futbolista ha sido bastante consultado sobre este tema y siempre ha dejado claro que desea elegir la mejor opción. ¿A dónde crees que llegará? Número 2. Antoine Griezmann. Uno de los que más suena para el club, Antoine días atrás notificó que ya no seguirá en el Atlético, y a partir de ahí se dispararon los rumores sobre su arribo a Cataluña. Griezmann no disgusta para nada a la directiva del cuadro culé, pues ya en años anteriores ha sido tanteado, pero precisamente este puede ser uno de los motivos que trunquen su fichaje, ya que se habla de que parte del plantel y de la afición no lo quieren debido a la polémica que se presentó la temporada pasada respecto a su posible fichaje con el Barça, que no se dio en esa oportunidad. Pero por el bien de cualquier empresa y más aún de un equipo de fútbol, hay que dejar el orgullo a un lado y hay que reconocer que este fichaje le haría muy bien al Barça. Griezmann, según portales especializados, está tasado en 150 millones, así que un fichaje con el Barcelona rondaría esa cifra. Sin embargo, la cláusula de rescisión del jugador ha bajado, y esto podría ser algo que beneficie al Barça. El club catalán últimamente se ha llevado varios fracasos en fichajes y no se quieren arriesgar a perder otra vez una alta cantidad de dinero, por lo que este fichaje probablemente solo será posible si el club logra realizar algunas ventas importantes en esta ventana de traspasos, aunque otras fuentes indican que este fichaje ya tiene tiempo cerrado pero no se ha hecho oficial. Rumores van y rumores vienen, pero ahora Griezmann se ha mostrado bastante tranquilo respecto a este tema y solo se ha limitado a decir que todo llegará a su debido tiempo. Número 3. Neymar Jr. Odiado por muchos y querido por otros, pero aquí también si el entorno del Barcelona deja el orgullo, les tocará reconocer que el regreso de Ney, sin fichar a Griezmann por supuesto, le haría muy bien al club. Desde su marcha al PSG, el Barcelona no ha podido encontrar sustituto a pesar de desembolsar altas cantidades de dinero, pero resulta que el brasileño tampoco le ha ido del todo bien en su estancia en Francia, así que una vuelta al Camp Nou podría caerle bien, tanto al club como al jugador. Esta noticia ha venido tomando mucho auge en los últimos días e incluso el FC Barcelona se ha mostrado dispuesto a meter jugadores en esa negociación para que ésta llegue a buen puerto. Se habla de que el club está dispuesto a entregar a Ousmane Dembélé como moneda de cambio para el regreso de Ney, pues el equipo catalán no está del todo contento con el rendimiento del atacante francés, pero por más deseo que muestre el Barça, hay que recordar que el dueño del Paris Saint-Germain no acostumbra a dejar salir tan fácil a los jugadores que estén comprometidos con su equipo, y sin embargo, esto no es nada imposible, pues incluso, aparte de Dembélé, el Barcelona dispone de otra serie de jugadores que no contarían para el club la temporada que viene, así que también podrían ser utilizados para que esta negociación se dé en su totalidad.
Por ahora, Neymar y su entorno siguen haciendo lo mismo de siempre, que es negar cualquier tipo de rumor, aclarando que piensa seguir en el Paris Saint-Germain, pero hay que recordar que su mudanza a París también se dio de manera sorpresiva. Ahora el problema será su reciente lesión de tobillos, y eso sin duda alguna será motivo suficiente para que el Barcelona quiera comprar al jugador más económico. Número 4. Rodrigo Moreno. Este futbolista brasileño nacionalizado español tiene bastante tiempo sonando para el FC Barcelona y gracias a su buena actuación en la final de la Copa del Rey, este interés se ha elevado mucho más. Moreno tiene ya 5 temporadas muy buenas en el Valencia, tanto que incluso fue convocado al Mundial del 2018, por lo que es uno de los futbolistas más cotizados del balompié español. Después de la final de la Copa del Rey, se habló de que el Barça habría puesto el ojo en 3 jugadores del Valencia: Gameiro, Dani Parejo y por supuesto el mismo Moreno. Sin embargo, tanto Gameiro como Parejo fueron descartados, cosa que no ocurrió con Moreno, por lo que cada vez esta opción se hace más real, pues sería una muy buena variante para el ataque culé. El jugador viene de convertir 15 goles con el Valencia y según el portal Transfermarkt tiene un valor de 30 millones de euros, por lo que analizando el mercado en la actualidad no sería un refuerzo tan costoso para la institución azulgrana. Ahora, otra cosa es el precio que le ponga el equipo Che. Número 5. Alexandre Lacazette. Otro atacante que en las últimas horas ha sido vinculado con el Barcelona. De excelente temporada en el Arsenal, Lacazette es una de las principales opciones que maneja el Barcelona como recambio del pistolero uruguayo Luis Suárez. El francés llegó al Arsenal en el 2017 procedente del Olympique Lyon, club donde había tenido excelentes temporadas, logrando incluso un título de goleo en el 2015 con 27 goles. El atacante francés no ha desentonado desde su llegada a Inglaterra, marcando una muy buena cantidad de tantos. Incluso en esta temporada, él y Aubameyang formaron una de las parejas de atacantes más destacadas del fútbol europeo, quedando ambos en los primeros lugares de la tabla de goleo de la Europa League. Así que este jugador gusta tanto a la directiva como al cuerpo técnico, y también a la afición, por lo que este posible fichaje toma cada vez más fuerza. Eso sí, para ficharlo tendrán que aflojar la chequera, pues su traspaso rondaría los 80 millones de euros. Número 6. Junior Firpo. Otra zona del campo que el Barcelona desea reforzar es el lateral izquierdo, pues esta temporada no tuvieron un recambio para Jordi Alba, y se notó, pues este llegó completamente agotado a la parte final de la temporada. El club ha estado monitoreando a un lateral muy joven que juega en el fútbol español, y ese es el dominicano español Junior Firpo. Firpo llegó a la cantera del Betis en el 2014 y poco a poco fue ganando espacios en esta institución hasta debutar la temporada pasada con el primer equipo, y aunque en esta temporada en su inicio jugó esporádicamente, se hizo con la titularidad en el lateral izquierdo en la parte final de la temporada. Firpo es una verdadera amenaza por la banda izquierda, pues complementa su gran velocidad con un muy buen manejo de balón y regate, por lo que es considerado uno de los laterales con mayor proyección y mejores condiciones de la actualidad. Incluso el Barcelona ya lo sufrió, esto en el partido que perdieron 4-3 ante el Betis en el Camp Nou. Pero no solo es el Barcelona que se ha fijado en el jugador, ya que el Real Madrid también lo desea, y estos son los dos clubes que pelean su fichaje. Sin embargo, el Barça, al parecer, se quedará con el camino despejado, pues el conjunto merengue está a nada de cerrar la contratación del lateral izquierdo del Olympique Lyon, Ferland Mendy. De esta manera, el club blaugrana tendría vía libre para llevar a cabo este fichaje, club que le ha ofrecido al Betis un par de jugadores que no disgustan para nada al conjunto verde y blanco. Número 7. Wissam Ben Yedder. Otra opción que el cuadro culé maneja para el ataque, jugador de destacadas temporadas en el Sevilla. Ben Yedder fue un descubrimiento del cuadro andaluz, llegando a España en el 2016 proveniente del Toulouse. Son 3 temporadas las que lleva Ben Yedder, todas a un muy buen nivel, mostrándose como un atacante que puede jugar bien tanto fuera como dentro del área, siendo catalogado como un 9 moderno, por lo que se adaptaría perfectamente a la ideología del Barcelona. En esta temporada marcó 30 goles con el Sevilla en todas las competiciones, mejorando notablemente sus cifras goleadoras, por lo que desde el núcleo culé creen que ya está listo para dar el salto, pues en cada temporada mejora sus registros. Jugador que tiene un costo aproximado de 40 millones de euros, una auténtica ganga para los precios que se manejan en la actualidad.
Hasta aquí el presente video. Si te gustó, por favor recuerda dejar tu pulgar arriba y si deseas apoyar el canal, no olvides compartir este video con tus amigos en todas tus redes sociales. Recuerda que si no te quieres seguir perdiendo más videos como este, puedes suscribirte dándole clic al botón que se encuentra por allí abajo. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos fichajes o otro que tengas en mente crees que terminará cayendo en las filas azulgranas. Y por supuesto, no olvides activar la campanita de notificación para que seas uno de los primeros en enterarte cuando publicamos contenido. Esto fue todo por hoy, cuídense, hagan deporte y la cita con las curiosidades del apasionante mundo del fútbol es en el siguiente video. Un fortísimo abrazo de gol y nos vemos en la próxima entrega.